Buenos días, hermanos. Nos da mucho gusto estar con ustedes. Los invitamos a adorar a nuestro Dios. Enterrado en el dolor, ¿quién podría cargar mi temor? Era mi fin, pero te conocí. Muerto estaba en mi caminar y mis fallas traté de ocultar. Era mi fin, pero te conocí. Te alabamos, Señor, te adoramos a ti. Perdido estaba, me encontraste, en mis cadenas, Jesús, me liberaste. Estaba solo, me adoptaste, un nuevo nombre me diste al entregarte. Tu amor es todo lo que respiro, me diste vida cuando estaba herido. Tengo un futuro y ahora veo, mi nombre escuché y yo resucité. De las tinieblas a tu gloriosa luz, tú me llamaste y yo resucité. De las tinieblas a tu gloriosa luz. Amén, Señor, gracias. Te damos gracias, Señor. Gracias porque tú nos has sanado, porque tú nos has salvado, Padre.
Bienvenidos todos, queridos hermanos, qué gusto estar con ustedes esta mañana, tanto los que estamos aquí presencial en el servicio de hoy, como los que ven esta transmisión por las redes sociales. La bendición de Dios sea sobre cada uno de nosotros. Por aquí hay una pareja que nos visita por primera vez, le damos la bienvenida, qué gusto que estén con nosotros. Hemos estado orando por ustedes. Creo que lo refirió mi papá, por ahí mi hermana, para estar acá. Bienvenidos. Estoy seguro que Dios tiene algo muy especial preparado para ustedes. Cuando venimos a la presencia del Señor, cuando nosotros nos congregamos, hermanos, en torno a Él, como es el caso, tanto aquí en el templo como allá en sus casas, ninguno puede volver atrás igual, ¿sí? Todos habremos de ir de este lugar diferentes. Todos habremos de ir de este lugar con una bendición especial de nuestro Dios. Quiero continuar con mi enseñanza, hermanos, para ustedes acerca de la vida cristiana práctica. ¿Cómo se vive la vida exitosa? ¿Cómo se vive la vida plena? ¿Cómo podemos disfrutar de esa vida abundante que Jesús dijo allá en Juan 10:10, cuando contrasta con la vida en el mundo, que dice: el ladrón vino a robar, a matar y a destruir, ¿no? Nos ha robado la paz, nos ha robado el gozo, la alegría de vivir, roba todo, absolutamente. Termina con todo a nuestro alrededor. Pero Cristo dijo en ese mismo verso maravilloso: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ahora, ¿cuál es el requisito? ¿Cuáles son los pasos para vivir exitosamente la vida cristiana? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Hermanos, se reduce a una sola cosa: creer. Creer. Pasar del reino de las tinieblas, del reino de la muerte, al reino de la luz y de la vida, solamente requiere de nosotros creer en Jesucristo, el Hijo de Dios. Y si nosotros podemos creer en el corazón y confesarlo con la boca, entonces dice: serás salvo. Ahora, la vida cristiana exitosa, la vida cristiana plena, ¿cuál es el requisito? Algunos pondrán una serie de disciplinas, ¿no? He escuchado, he leído tantos libros, hermanos, acerca de la vida cristiana. La gran mayoría de ellos están muy complicados porque hablan de tantas cosas, ¿no? Pues es que hay que orar, y es que hay que hacer esto y hay que hacer aquello, y por supuesto que todo eso es importante y necesario hacer. Pero la Biblia lo reduce a una sola cosa: creer. Creer. Creer lo que el Señor ha dicho en su palabra. Creer lo que Él ha prometido. Y si creo, entonces hablo. Y si creo, entonces oro. Y si creo, entonces alabo. Si creo, entonces adoro. Si creo, entonces sirvo. Si creo, entonces experimento esa transformación que el Señor opera en cada uno de nosotros. A eso se reduce la clave del éxito en la vida cristiana: creer. Creí, por lo cual hablé, dice el apóstol Pablo. El Señor quiere que nuestra fe en Él, hermanos, de hecho Dios se mueve en la fe. La moneda del cielo es la fe. Una fe que nos hace mirar a Dios y clamar a Él. Una fe que nos hace pedirle. Dios quiere verdaderamente que le pidamos a Él. Pero si no crees en Él, no puedes atreverte a pedir. Ahora, dice Santiago, bueno, muchos de ustedes no tienen porque no piden, ¿sí? Y luego hay quienes piden y no reciben porque piden mal.
Porque no están pidiendo conforme a lo que el Señor les ha ofrecido en sus promesas, conforme a la voluntad de Dios, hermanos, que es bendecirnos en gran manera. En este pasaje de Zacarías, capítulo 10, que les invito por favor a ir ahí en sus Biblias y meditar en él, el verso 1 dice: pedid a Jehová lluvia en la estación tardía. Jehová hará relámpagos y os dará lluvia abundante y hierba verde en el campo a cada uno. Hermanos, a Dios le encanta que le pidas. El mayor acto de adoración que un hombre, una mujer puede presentarle a Dios, puede ofrecerle a Dios, no es darle cosas, sino pedirle. Es el mayor acto de adoración. Honramos a Dios, hermanos, cuando venimos ante Él y le decimos: yo creo que eres ese Dios bondadoso, yo creo que eres ese Dios de amor, yo creo que eres ese Dios de misericordia, que verdaderamente tienes un interés en mí. Honramos al Señor cuando hacemos eso. Por eso la fe le honra a Él. Por eso dice la carta a los Hebreos que sin fe es imposible agradar a Dios. No nuestros actos y demás cosas. Eso es consecuencia. De hecho, el profeta Isaías dice que cuando nosotros queremos agradar a Dios por medio de nuestras obras, ¿sí? Es decir, si yo vengo con Dios y digo: Padre, te prometo que voy a hacer esto, te prometo que voy a dar X, ¿no? El profeta Isaías dice que eso a los ojos de Dios son como trapo de inmundicia. Todas nuestras obras que hacemos para agradarlo y recibir algo de Él. No le podemos dar algo a Dios que no hayamos recibido primero. Es de su gracia que recibimos que también podemos dar. Todo con el Señor empieza en Él. Lo que Él pida de nosotros, necesariamente Él habrá de dárnoslo. Muchos en la iglesia, gracias a Dios, somos una iglesia muy generosa. Hacemos muchas cosas. Sí, hacemos muchas obras. Servimos en muchos lugares. Aquí hay hermanos, hermanas que tienen ministerios en diferentes áreas, ¿no? Con niños, con mujeres. Y que siempre están generosamente dando, compartiendo. Sin que nadie les diga algo. Acá ustedes saben, no tenemos comisiones de nada en la iglesia. Aquí eso viene de Dios, en el corazón de cada uno, y dispone en el corazón de muchos de nuestros hermanos a hacer algo, ofrendar, diezmar, abrir su casa para tener una misión, para atender, como les digo, mujeres, niños, todo a partir de lo que recibimos del Señor. Las obras, hermanos, necesariamente son un resultado de lo que hemos recibido de Él. Pero el Señor quiere que nosotros le pidamos. Por eso aquí el profeta Zacarías lo dice: pedid a Jehová. El profeta, hermanos, representa la voz de Dios al pueblo. El profeta no está inventando cosas. No es que soñó, no es que imaginó. Es que Dios le dice, el profeta es la voz de Dios. Y Zacarías le dice a Israel y a nosotros hoy: pídanle al Señor que envíe la lluvia en la estación tardía. La Biblia dice: no codiciarás, ¿verdad? Es uno de los mandamientos, de hecho el último mandamiento: no codiciarás nada a tu alrededor. Pero saben que esa misma Biblia que dice no codiciarás, también dice que hay algo que debemos codiciar. Codiciar es un deseo, ¿no? Es desear algo apasionadamente.
El apóstol Pablo allá en Corintios dice que deberíamos de codiciar, ¿sí?, los dones del Señor. En la traducción, en la King James, por ejemplo, en inglés, es exactamente la misma palabra, covet. La de el no codiciar, allá en Éxodo 20, ¿sí?, con el codiciar, desear, allá en 1 Corintios capítulo 12, los dones mayores del Señor. El Señor quiere que verdaderamente lo busquemos con esa intención. ¿Se acuerdan de Jabes allá en el libro de las Crónicas, no? Dios, si en verdad me bendijeras. Es una oración osada. Jabes le está diciendo a Dios: quiero tu bendición, pero quiero que me bendigas en serio, ¿sí? Quiero toda tu bendición, Señor. Y de eso se trata esta enseñanza, hermanos, que el profeta le da al pueblo y a nosotros hoy. Dios quiere hacer cosas maravillosas. Otro profeta, Ezequiel, por ejemplo, en el capítulo 36, en el verso 37, dice: así ha dicho Jehová el Señor: aún seré solicitado por la casa de Israel para hacerles esto. Multiplicaré los hombres como se multiplican los rebaños. Aún seré solicitado para hacerles esto. El Señor quiere bendecirnos, pero no va a forzar su bendición en nosotros. Por supuesto que no. Dice: seré solicitado por mi pueblo y yo le voy a bendecir. Y cuando nosotros, hermanos, nos acercamos usando nuestra fe para buscar al Señor, para buscar del Señor, dice otro profeta, Isaías, en el capítulo 58, el verso 8: entonces su salvación llegará como el amanecer, y sus heridas sanarán con rapidez. Su justicia los guiará hacia adelante, y atrás los protegerá la gloria del Señor. Cuando nosotros encontramos una promesa de Dios y clamamos a Él por ella, en los tiempos del profeta Daniel, el pueblo de Israel está cautivo en Babilonia, ¿sí? Y un día Daniel empieza a orar por la libertad del pueblo de Israel, para que el cautiverio termine y puedan regresar a Jerusalén. ¿Sabe qué motivó a Daniel a hacer esa oración? Lo escrito por el profeta Jeremías. Jeremías había anunciado, ¿no?, de parte de Dios, de todo aquel tiempo que Israel habría de ser llevado cautivo a Babilonia. Y cuando él lo lee en la Biblia y dice: este tiempo está por cumplirse. Lo que dijo Jeremías, Dios a través de Jeremías, ha llegado el momento. Y entonces Daniel clama. Usted dirá: bueno, ¿qué sentido o qué necesidad tenía Daniel de orar si ya el profeta, si Dios lo había dicho por medio de su profeta que habría de suceder así? Porque Dios quiere, queridos hermanos, que nosotros le pidamos al Señor. Él quiere que nosotros lo busquemos a Él, que verdaderamente, como dice Pablo en Corintios 12, anhelemos, ¿sí? No se asuste por la palabra codiciar, es anhelar, es desear. Así lo dice la Escritura. Él quiere que deseemos los buenos dones del Señor, que disfrutemos de las bendiciones que Él tiene para nosotros. Y entonces, ¿qué sucede, hermanos? Que el Señor se manifiesta en los tiempos de Daniel, cumpliendo lo que había dicho ya en su palabra. Lo mismo sucede en el Evangelio de Lucas.
Porque Dios puede hacer todas las cosas. Dios tiene el poder para hacer todas las cosas en nuestra vida, pero no va a intervenir si tú no se lo pides. Y no es que sea un Dios soberbio y orgulloso. Él hace muchas más cosas por nosotros, hermanos, que ni siquiera le hemos pedido. Pero Dios quiere ser bueno de manera especial, de manera particular, con cada uno de nosotros. Y lo único que espera es que creas y le pidas. Con el corazón se cree para justicia, con la boca se confiesa para salvación. Y entonces dice Isaías: como el amanecer llegará tu salvación, tus heridas sanarán rápidamente. Porque el Señor interviene de una manera directa en nuestra vida. Ahora, la profecía de Zacarías, de capítulo 10, el verso 1, cuando habla acerca de la lluvia tardía, hermanos, es una promesa para nosotros, la iglesia del Señor. Es en este tiempo, en este contexto, y para nosotros formando parte de la iglesia. El profeta Ezequiel dice en el capítulo 34, el verso 26, bendeciré a mi pueblo y a sus hogares alrededor de mi colina sagrada, del monte sagrado, que dice Hebreos: no nos hemos acercado al monte Sinaí, allá donde fue dada la ley, ¿sí? Que había tinieblas, pero había fuego y humo y temblaba todo. Donde el propio Moisés, lo mejor de Israel, bajaba temblando, ¿no? Llegó el momento donde el pueblo le dijo a Dios: ya no nos hables, porque la voz, desde, hermanos, el contexto de la ley siempre será acusatoria, siempre estará señalando nuestra imperfección, nuestra incapacidad de cumplir con el estándar de santidad de un Dios 3 veces santo. Pero dice Hebreos: no nos hemos acercado nosotros a ese monte, sino al monte de Sión, donde están los ángeles, al mismo trono de la gracia. Y entonces dice el Señor: bendeciré a mi pueblo y a sus hogares alrededor de mi colina sagrada. Esto es la iglesia. En la temporada oportuna, dice, les enviaré las lluvias que necesiten. Habrá lluvias de bendición. Por ahí hay un himno hermoso, ¿no? Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor, mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. ¿Recuerdan ese himno, no? Hermoso, a ver si lo podemos cantar al final. Lluvias de gracia. Dice: les enviaré bendición, bendeciré a mi pueblo que están ahí en mi monte santo. Buscamos, hermanos, no solamente una llovizna, lluvias abundantes, dice acá, ¿no? Lluvias torrenciales, algunas versiones lo mencionan así. En el himno decimos lluvias copiosas. Esa lluvia que con apenas pararte y exponerte a ella terminas empapado. Esta lluvia tardía, hermanos, es para nosotros la iglesia. Y qué bendición formar parte de ella. Porque recuerde, la agenda principal de Dios somos nosotros, la iglesia. Si para los gobiernos, no. Si para las instituciones de salud, no. ¿Verdad? Ellos tienen otras agendas. Ellos, su agenda política les lleva por otro lado. Pero la principal agenda de Dios es su iglesia. El principal interés de Dios somos nosotros, su iglesia, y los que el Señor añade a la iglesia cada día, ¿no? Cuando piensa en la iglesia, no piensa nada más en el grupo de los que somos acá, ¿no? Sino en todos aquellos que el Señor quiere añadir cada día a nosotros, que hoy no son parte de la iglesia. Pero dice que el Señor, allá en el libro de los Hechos, añadía a la iglesia cada día los que habrían de ser parte de la iglesia.
Hoy tenemos un matrimonio que nos acompaña aquí, ¿no? Están llegando. ¿Habrán de ser parte de la iglesia? Quiera Dios que sí. Quiera Dios tener esa bendición para ustedes y su familia. ¿Y cuántos más a través de ellos, como llegamos nosotros a través de alguien que antes llegó, ¿no? Y de ellos el Señor se está encargando. Gente que aún no está con nosotros, que ni los conocemos, pero el Señor los está guardando porque habrán de ser parte de la iglesia. Esa es la agenda del Señor. En eso es en lo que el Señor está trabajando ahora, queridos hermanos, en nuestro favor. Esta lluvia tardía, esta lluvia copiosa, hermanos, trae para nosotros en este tiempo sanidad. Cuando, hermanos, viene en el mundo situaciones como esta, lo que deberíamos nosotros estar viendo no es el tema de la pandemia, sino la provisión de Dios. ¿Sí? La pandemia es real, ahí está, hermanos. No caigan en el juego de algunos, ¿verdad? Con esas ideas conspiracionales, ¿no? De que realmente no existe. No, es real, hermanos. Es una enfermedad real, muy peligrosa, muy contagiosa. Pero es mayor el que está en nosotros que el que está en el mundo. Es mayor la provisión que el problema. Hoy que estamos enfrentando esta crisis de salud mundial, que los gobiernos no pueden detener, ¿no? Por allá los alemanes habían dicho que ya la habían librado, hoy están malísimo. Toda Europa, ¿no? Está colapsando. Porque los rebasó la situación, pero no a nuestro Dios. Nosotros deberemos de ser conscientes de la provisión del Señor, que Él se habrá de manifestar en cada uno de nosotros, trayendo sanidad. Esta lluvia tardía que dice que produce el grano, el vino y el aceite. Esta lluvia tardía va a provocar en nosotros disfrutar la provisión de Dios para las necesidades que estamos enfrentando hoy. Y si ha abundado el pecado y las consecuencias del pecado manifiestas en esta pandemia, nuestra expectativa debe de ser que la gracia sobreabunde, la provisión de Dios sobreabunde en nuestra vida, en su pueblo. Porque Él dice aquí, hermanos, en Ezequiel que acabamos de leer: yo voy a bendecir a las familias que están cerca de ese monte, a las familias que somos parte de la iglesia y los que habrán de ser parte de ella. El trigo, el grano, el vino. En unos momentos más celebraremos la comunión, que representa, hermanos, la obra, la persona de Jesucristo. Tomad, comed, esto es mi cuerpo que por ustedes es partido. ¿A qué se refiere? Bueno, el profeta Isaías lo dice allá en el capítulo 53. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre de Él, y por su llaga hemos sido sanados. Algunos dicen, ¿es que se refiere al pecado? Por supuesto que sí. El pecado que trae todas estas consecuencias. Y recibimos de la provisión de Dios el grano, el vino y el aceite. Esa unción especial de Dios para nosotros. Para que, como dice en el libro de Job, capítulo 33, que le diga que Dios tuvo de él misericordia, que lo libró de descender al sepulcro, que halló redención. Su carne será más tierna que la del niño, y volverá a los días de su juventud. ¿No le parece maravilloso? Esto fue real en la vida de Job, ¿no? Algunos se quedan en la historia de Job con el Jehová dio, Jehová quitó. No, Jehová dio y al último le dio más, ¿verdad?
El diablo le quitó, no Jehová. Jehová quería darle más a su amigo Job. Y dice, vendrá a ser como los días de su juventud. Y no solo él, también su esposa. Cuando toda la tragedia de Job termina, que dura aproximadamente 9 meses, después de eso, dice que Dios le restauró al doble de lo que tenía. Y tan le hizo, hermanos, le cumplió esta promesa aquí de que su carne sería más tierna que la del niño y volvería a los días de su juventud, que pasada toda la tragedia y siendo Job un hombre anciano ya, tuvo 10 hijos más y disfrutó toda una vida maravillosa en esa bendición de Dios. Esa es la provisión de Dios para nosotros. La lluvia tardía trae un tiempo de restauración. Si va por favor ahí al libro del profeta Joel en el capítulo 2. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Y las eras se llenarán de trigo, y los lagares rebosarán de vino y aceite. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. ¿Ven? Los ejércitos del Señor son así de pequeños, ¿no? Hoy pudiéramos agregar ahí el COVID como algo que vino a comer, como algo que vino a robarnos, pero que el Señor dice, voy a restituir los años, porque parece que esto se va a convertir en plural. Estamos por llegar a un año, ¿sí? En el próximo mes de marzo cumpliremos un año de haber cerrado todo en México, pero en otras partes del mundo ya se cumplió un año, ya van sobre el segundo año. Así que ya es plural, ya son años. Y lo más probable es que nosotros también, hermanos, sigamos enfrentando esta situación en el mundo en el que estamos por más tiempo. Y serán años. Pero el Señor ha prometido acá restituir. Dice, y comeréis hasta saciaros. Y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con nosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Qué maravilla, ¿no? Esa es la promesa del Señor. Así que junto con la oruga, el saltón, el revoltón, la langosta y el coronavirus, ¿sí? Todo lo que no hemos podido comer porque hemos desperdiciado, no hemos podido hacer muchas fiestas y celebraciones y demás. Todo lo que no hemos podido disfrutar de estar juntos en la familia. Hoy estamos aquí, algunas familias apenas representadas, porque como decía Víctor y Zaida, pues están ellos aquí, pero sus pequeñas hermosas, que como las extraño, por cierto, a todos los pequeños de la iglesia que nos alegran tanto, ¿no? Y están en otro lugar, no podemos estar todos aquí en el templo, pero el Señor va a restaurar todo eso, amén. Todo lo que hoy podemos considerar perdido, el tiempo que se perdió. Algunos truncaron sueños, metas, una carrera, escuela, no sé qué tantas cosas no hemos podido hacer. Pero espere la promesa del Señor de restaurar, de restituir lo que este virus ha comido. El Señor nos promete hoy, hermanos, restaurar todo. Si nosotros solamente creemos y disfrutamos, hermanos, ser parte de la iglesia. El Salmo 133 que meditábamos la semana pasada en el llamamiento, mirad cuán bueno y cuán delicioso es
habitar los hermanos juntos y en armonía. Es como el buen óleo que cae sobre la cabeza y desciende por la barba y baja hasta el borde de las vestiduras, refiriéndose a Aarón, el sacerdote, porque la referencia es para la iglesia. Y dice, ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Cada una de esas calamidades, de esas 4 calamidades, ¿no?, del ejército que el Señor dice que manda, la oruga, el revoltón y todo eso, representa una cierta área de pérdida, ¿sí? Y el Señor promete restaurar todo, absolutamente todo. Está representado en esas plagas. Pero enfoquémonos en la promesa del Señor, recordando que Dios es más poderoso que el enemigo. Ahora, ¿de dónde tomamos la fe? ¿Qué es, hermanos, lo que verdaderamente produce en nosotros fe? La justicia de otro. Porque muchos acá podemos sentirnos descalificados. Muchos no se atreven a pedirle al Señor porque sienten que pues han fallado tanto, y eso es verdad, hemos fallado. Nos sentimos, hermanos, indignos, lejos, porque nuestra conducta, porque cosas en nuestra vida, en nuestro pasado, y hoy nos sentimos descalificados. Por eso muchos no usan la fe, aunque Pablo dice que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros la medida de la fe. Todos tenemos la medida de fe, pero muchos no la usan por una simple y sencilla razón: se sienten indignos. Sienten que bueno, ya Dios hizo demasiado con salvarles, ¿no? Pues ya, con que no vaya al infierno. Pero Dios quiere darnos algo más. El problema es cuando te sientes indigno, cuando quieres o crees que la bendición de Dios depende de tu justicia, de tus obras, de lo que hayas podido ganar. Pues, hermanos, yo salgo perdiendo. Si solo el Señor me diera hoy lo que yo merezco, si hoy el Señor quitara de mi vida, hermanos, todo lo que Él me ha dado y me dejara solo lo que yo me he ganado, moriría, quedaría sin nada. Todo ha sido por su gracia, todo ha sido por su misericordia. Todo ha sido, hermanos, por la justicia de otro. Porque Dios puede ser bueno y puede ser misericordioso, pero también es justo. Y Dios no va a dar algo haciéndose de la vista gorda, ¿no? Dios no le va a dar algo a alguien sin que alguien lo haya pagado. Ese es Jesucristo. Amén. Jesucristo que pagó. Porque Dios no puede conmover el fundamento de su trono. El fundamento del trono del Señor, dice la Biblia, es su justicia. Por eso dice, si la justicia fuese removida, entonces Dios no puede simple y sencillamente amarnos y darnos, ¿sí?, a expensas de su justicia. Por eso envió a su Hijo Jesucristo para pagar mis pecados, para entonces yo poder recibir el perdón de todos ellos, y no solo eso, sino recibir la justicia de Él, la perfección que Él sí tiene y yo no. Él tomó mi pecado que no tiene,
que Él no cometió, que en Él no había pecado, que Él no conoció pecado, tomó mi pecado que Él no tenía, y a cambio me dio su justicia que Él sí tenía y yo no. Así dice Pablo en Corintios, ¿sí? Capítulo 5, el verso 21, al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. En el capítulo 2, el verso 23 del libro del profeta Joel, que ya leímos, dice: vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo. Les ha dado la primera lluvia a su tiempo. El hebreo, tanto el hebreo como el griego, que son los idiomas originales en los que está escrita la Biblia, el Antiguo Testamento en el hebreo, el Nuevo en el griego, son lenguajes muy ricos. Las palabras representan muchas cosas, el espectro, ¿no?, de su significado es muy amplio, a diferencia tal vez del español. Nosotros tenemos una traducción del original, y los traductores, diferentes traducciones a través de la historia, pues han tomado uno u otro significado, correctos, reales, del original hebreo o griego. Unos toman uno, otros toman otro, y eso, hermanos, sigue conservando la perfección de la palabra del Señor, la inerrancia. No hay falla en la palabra del Señor, sin importar que una traducción use un significado de la palabra y otra use otro. Bueno, este pasaje que nosotros leemos así en la Reina Valera, la versión que tenemos y que es más común usamos entre nosotros en la iglesia, la versión 60, así lo dice. Pero hay una traducción literal, Young, que dice que el Señor nos ha dado, cuando traduce lluvia a su tiempo, ¿sí?, de Joel 2:23, en la traducción literal Young dice que el Señor nos ha dado el maestro de justicia. El maestro de justicia, aquel que vino a enseñarnos que no depende de nuestra justicia, sino de la de otro. Entonces, ¿de dónde tomamos la fe? ¿O qué hace que usemos más bien la fe? Sabernos justos. Dice Pablo en Romanos 5:17, que si por el pecado, por la transgresión de uno, reinó la muerte, mucho más reinaremos en vida los que recibimos la abundancia de la gracia y el don de justicia. Hermanos, usamos la fe cuando entendemos este principio de Dios, que nos presentamos delante de Él en la justicia de otro. Al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. Es decir, Jesús recibió y llevó todas las mentiras que he dicho y todas las demás cosas que usted y yo hemos hecho. Y a cambio me dio su justicia, su perfección. Aquella que Jesús dice: yo no vine a abrogar la ley. Aquella ley de Dios de Éxodo 20, Jesús dice: no vine a abrogarla. Abrogar, hermanos, es cancelar, es eliminar una ley. Él dice: yo no vine a abrogarla, vine a cumplirla, porque soy el único que puede cumplirla. Por eso, cuando Jesús es bautizado en el río Jordán por Juan el Bautista,
los cielos se abren y Dios dice: este es mi hijo amado, en él tengo complacencia. Dios está diciendo: al fin hay un hombre sobre la tierra que puede cumplir mi ley a la perfección. Finalmente hay un hombre, finalmente ha pisado la tierra un hombre que va a cumplir toda mi ley. Y ahora nosotros que estamos en Cristo, provocamos esa misma complacencia a los ojos de Dios. Ahora Dios te ve a ti y a mí perfectamente justo. Nos ha sido atribuida la justicia de Jesús aparte de las obras, hermanos. Y porque Jesús llevó mi pecado, ahora yo no soy más inculpado de pecado. Por eso esta traducción del capítulo 2 del libro del profeta Joel: les he dado el maestro de justicia. Y entonces viene la bendición. Entonces dice el Señor: yo voy a restaurar, yo les voy a dar el pan, el trigo, el vino, el aceite, y voy a restaurar los años que comió la oruga y demás, por la justicia de otro, por la obra de otro, Jesucristo nuestro Salvador, a quien nosotros hoy alabamos y bendecimos. Permítanme concluir con esto. Para las personas que nos escuchan por primera vez, para las personas que nos visitan por primera vez, hoy el Señor te ofrece vida eterna. Hoy el Señor te ofrece el perdón de tus pecados. Hoy el Señor te ofrece una vida abundante de este lado del cielo. Y cuando nos toque partir de este lugar, hermanos, la vida eterna con Él. Y no quiero irme de este lugar sin presentarles la oportunidad de parte del Señor de recibir esta bendición. Si alguien aquí ha entendido el mensaje, y alguien que me escuche en las redes sociales ha entendido este mensaje y hoy quiere recibir de Jesús el perdón de sus pecados, hoy quiere recibir de Jesús la vida eterna, lo único que tiene que hacer es creer en Él, creer en su corazón en Jesús y decirle: Jesús, creo que eres el Hijo de Dios, creo que moriste en una cruz y derramaste tu sangre preciosa, que fuiste sepultado, pero que al tercer día Dios te levantó de los muertos. Recibo tu perdón, recibo tu misericordia, recibo tu salvación. Inclinen su rostro, cierren sus ojos, por favor, y si alguien quiere hacerlo así, dígale así en este momento al Señor: Jesús, gracias. Gracias por el perdón que me ofreces y la vida eterna. Hoy creo en ti y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Recibo la vida que me ofreces. En tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Pues vamos a prepararnos, hermanos, para celebrar este momento. Les invito a estar de pie, por favor. ¿Sí? Tomen, hermanos, por favor, el pan. ¿Sí? Y preparémonos para este momento especial. El apóstol Pablo dice: porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que la noche que Jesús fue entregado, tomó pan y dio gracias. Oremos. Padre, cuánto agradecemos la provisión que tenemos en Cristo. Gracias, Señor, porque Dios, ha llegado el tiempo de la lluvia tardía que trae para nosotros esta sanidad y esta unción especial en medio, Dios, de este tiempo de calamidad, en medio de este tiempo de muerte y de destrucción. Dios,
tu provisión generosa en esta lluvia tardía hoy, Padre, que cae sobre tu iglesia, en esta lluvia generosa de bendición para cada uno de nosotros. Gracias, Padre, porque estos elementos que representan esa lluvia, Dios, hoy los tenemos aquí: el trigo, el vino y el aceite. Gracias, Padre, a través de ellos, en ese acto de fe, Padre, recibimos de ti. En el nombre poderoso de Jesús, recibimos tu provisión generosa. Gracias, Dios, por lo que has hecho con nosotros, por lo que estás haciendo y por lo que harás. Gracias, Padre, porque habrás de restaurar los años que ha comido, Dios, esta pandemia, y todas las bendiciones que no hemos podido disfrutar y compartir, las habremos de recibir multiplicadas. Gracias, Dios, porque conforme a tu palabra saldremos bendecidos de esta crisis, y como lo hiciste con Job, volvamos, Dios, a nuestro tiempo de juventud. Rejuvenece a tu pueblo, bendícenos, Dios, en el nombre de Jesús, tu provisión sobre nosotros. Amén. Así lo partió, lo dio a sus discípulos y les dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por ustedes es partido. Hagan esto en memoria de mí. Comamos. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: este es el nuevo pacto en mi sangre, la cual se derrama para remisión de pecados. Hagan esto en memoria de mí. Bebamos. Pueden tomar su lugar, hermanos. Disfrutemos así de la bendición del Señor, hermanos, en nuestra vida. Despedimos el programa para nuestros hermanos en línea. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, Dios les prospere en todas las cosas, hermanos. Que tengan salud, así como su alma prospera. Les bendecimos en el nombre del Señor, esperando verlos pronto en nuestras reuniones en vivo. Estamos muy cerca de reabrir también los servicios allá en Torreón, así que estén pendientes de ellos. Por lo pronto, hermanos, nos despedimos en el nombre del Señor. Que Dios les bendiga.